Estamos en la serie que es Indestructibles. Indestructibles al entender que en esta vida tenemos que aprender a vivir contra fuego, a vivir contra tempestad, a vivir contra marea, a vivir contra circunstancias que tal vez nosotros no provocamos. No son pocas las personas que yo he tenido que atender e incluso escuchar sin necesidad de atender, que dicen: a mí no me gustan los problemas. Es que los problemas no son cuestión de gustos. La vida está infestada de problemas. La vida tiene circunstancias difíciles, adversas, todos los días, de manera inesperada, de manera en la que a veces se sale de nuestro entorno, de nuestro control, y sin embargo uno tiene que aprender a enfrentar las circunstancias, cualquiera que ésta sea. Este tema se llama fuego contra fuego. En el transcurso de la evolución de la misma enseñanza nos daremos cuenta porque es fuego contra fuego. No es una persona indestructible aquel que no quiere problemas. Es una persona indestructible aquel que sabe caminar en medio del problema. Dicen los expertos que los marineros extraordinarios, los grandes pescadores y capitanes, no se hacen en un mar quieto, se hacen en mar con tempestades, con adversidades. La experiencia de enfrentar diferentes circunstancias en alta mar los convierte en expertos, pero ningún mar quieto ha producido grandes marineros. Solamente en las olas de la tempestad. Yo sé que algunos de ustedes en este momento pueden tener alguna clase de circunstancias, alguna clase de problemas. Si no es financiero, es matrimonial. Si no es matrimonial, probablemente sea familiar con los hijos. Si no es con los hijos, es a lo mejor un asunto laboral, un asunto de trabajo. Algunos tienen trabajo, otros se lamentan porque no tienen trabajo. Algunos están buscando empleo por el trato laboral, algunas circunstancias físicas de salud, algunos problemas del pasado, recuerdos que vienen a trastocar y carcomer muchas veces la bendición del presente. De una o de otra manera, todos estamos enfrentando circunstancias todos los días, y por eso es importante aprender a decidir en medio de este fuego, en el mundo de las emociones, en el mundo de los pensamientos, en el mundo en el que nosotros nos rodeamos. Es importante estar conscientes de que inevitablemente habrá problemas. No se puede. Tenemos entonces que tener la capacidad para enfrentar las circunstancias con la ayuda de Dios, con los principios de la palabra, y entender que correr para nosotros no es una opción, a menos que sea hacia adelante. Pero correr o huir o aislarnos nunca ha solucionado nada. Hay que aprender a enfrentar a ese Goliat. Hay que aprender a enfrentar esas circunstancias, porque a lo que huyes, lo único que le das o le otorgas es poder. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, en esta tarde por darnos la oportunidad de aprender juntos los principios de tu palabra. Gracias porque tú has planeado esta mañana para cada uno de nosotros una enseñanza que va a nutrir nuestro corazón y nuestros pensamientos. Que tu palabra sea el alimento sólido para nosotros y que podamos estar en sintonía con estos principios de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Los sueños son cortos, los procesos son largos, los logros son eternos y la vida es breve. Voy a repetir. Los sueños son cortos porque cuando tú sueñas solo te basta medianoche, unos cuantos minutos de dormir y puedes soñar. Los sueños son cortos. Pero para que esos sueños se produzcan, se reproduzcan o se materialicen, entonces necesitan entrar en procesos. Y los procesos son largos. Y los logros, cuando tomamos aquel logro, cuando podemos llegar a materializar esos sueños, esos logros se convierten en logros eternos. Son para toda la vida, es un éxito, una medalla, un diploma, un objetivo cumplido. Pero
dentro de todo este maravilloso teatro de la existencia, tenemos que comprender, como decía el video al principio, la vida es breve. Y al entender que nuestra vida es breve, que nuestra vida es efímera, humanamente hablando, aunque nuestra alma es eterna, debemos entender que tenemos toda esta oportunidad de días y de años para poder lograr hacer la voluntad de Dios, cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y aprender a caminar siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Cada día que despertamos es una oportunidad para reescribir la historia que a lo mejor no escribimos en el pasado, pero escribirla de nuevo y mirar siempre hacia adelante. Pero eso es el sentido de la existencia, básicamente en el término de inicio. Quien no aprende a caminar hacia adelante, quien no despierta mirando hacia el frente, está perdiendo la vida, está perdiendo calidad de vida, está perdiendo la oportunidad de caminar con el sentido de reescribir una nueva historia con su vida, su familia, sus emociones, sus sentimientos. Pero lo digo porque hay personas que despiertan y solo están pensando en el pasado, recordando el ayer y no se dan cuenta, bueno, tal vez sí lo saben, pero no se dan cuenta que la vida es breve. Y es verdad que muchos se preguntan si habrá vida después de morir y si la hay, vida eterna o condenación eterna. Pero en todo caso, no solamente es importante saber si hay vida después de morir, también es importante saber ahora si estamos viviendo antes de morir. Si estamos viviendo en plenitud antes de morir, antes de que lleguemos a esa etapa de nuestra vida, antes que crucemos la línea, ¿verdad?, de la vida física y la vida espiritual, cuando nuestro cuerpo se queda en esta tierra y nuestra alma y nuestro espíritu salen de este cuerpo, cuando vamos a esa frontera y la atravesamos en una frontera que se llama muerte, cuando estemos ya fallecidos, antes de ese tiempo, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con los recursos que Dios pone en nuestras vidas? ¿Estamos aprovechando la vida? ¿Estamos aprovechando la existencia? ¿O incluso estamos desperdiciando la vida? Muchas personas miran su vida siempre en el futuro. Son vidas futuristas, porque toda su felicidad y su plenitud la ponen en el mañana. Fíjense las frases como: ya que llegue la quincena, ya que vende el automóvil, ya viene diciembre, ya me van a llegar los aguinaldos. El otro mes creo que me va a ir mejor. Creo que diciembre es una buena temporada. Y siempre es, no ahorita, sino que el otro mes, el otro año, cuando me case, cuando tenga trabajo, cuando tenga hijos, cuando, y siempre es el futurizar, nunca a aprovechar el presente ni disfrutar el hoy. Siempre está en el mañana, y cuando postergamos nuestra plenitud e incluso parte de nuestra esencia como felicidad en el mañana, entonces de alguna manera estamos diciendo que el presente es una desgracia, cuando el presente es el único día que tenemos de vida. Vive el presente, dice un pensador, porque en él vivirás el resto de tu vida. Es bueno pensar en el futuro y soñar, pero no podemos soñar y pisar el futuro, porque el futuro no tiene pies o no tiene bases donde poner los pies. Tenemos que aprender a caminar en el día de hoy, a disfrutar el ahora, a disfrutar este momento, y a entender que si no secas tus lágrimas, a entender que si no superas aquello que a lo mejor te causa odio o resentimiento, a entender que si no enfrentas las circunstancias ahora, no estás viviendo, estás tratando de huir. Y la vida es breve, y con Cristo es eterna. Ahora, mucha gente sufre en esta vida y va a sufrir en la otra vida. ¿Por qué? Porque no quiere nada con Dios, porque quiere vivir su vida a su manera, y es respetable. Dios lo respeta, que no lo respetemos nosotros. Pero al final la vida es una vida de consecuencias. Todos vamos a tener que pasar por las diferentes consecuencias en nuestra vida. Así que tenemos que aprender a escribir, y los buenos escritores usan en la gramática algunos puntos, algunos signos que son
que ayudan en la gramática. Si cuando escribimos no existieran acentos, no existieran signos de interrogación, de exclamación, comas, punto y coma, no pudiéramos disfrutar la lectura. Pero gracias a estos pequeños signos son pausas. Y tenemos que aprender a ponerle un punto final a circunstancias. Cuando nosotros aprendemos a ponerle un punto final a las circunstancias que vivimos, dice así: nunca pongas un signo de interrogación donde Dios ha puesto un punto final. Aferrarnos no siempre es de valientes, también es de necios que no reconocen que todo terminó y es tiempo de un nuevo comienzo. No hay cosa más complicada y difícil en la vida cuando nos negamos a aceptar la realidad y cuando queremos vivir aferrados a algo que ya no existe, a algo que ya no está con nosotros. Hay un acontecimiento que está en el primer libro de Samuel, si me acompañan por favor. Capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. ¿Lo tienen? De hecho, en la dramatización de los jóvenes miramos un poquito así comenzó, me imagino, la obra, por ese llanto que hacía el profeta. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice: dijo Jehová a Samuel, que es el profeta: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Qué estaba haciendo el profeta? Estaba en un estado emocional con sentimientos encontrados. Estaba llorando por Saúl. ¿Y Dios qué estaba haciendo? Buscándose un nuevo rey. Cuando viene por el profeta o cuando se acerca al profeta, lo que encuentra es un mar de lágrimas, un profeta temporalmente bajo depresión, bajo angustia, pensando que si no hay rey, que Dios lo desechó, ya él tampoco va a ser profeta. Y no sé qué tantas cosas pudieron haber pasado por la mente de Samuel. Y sin embargo vemos un acontecimiento donde sus sentimientos están hundiendo su propio ministerio en ese momento. Y Dios no le sigue el rollo al profeta. Le dice: ¿vas a seguir llorando por alguien que yo ya deseché? ¿Vas a seguir llorando cuando yo ya puse un punto final a esta circunstancia? Dios nos está demostrando algo, familia. Dios sabe poner punto final en historias. Y mientras unos empiezan o se quedan detenidos para que Dios continúe con algo, lo que Dios terminó, la puerta que Dios cerró, regularmente ya no la vuelve a abrir. Porque esa es una manera sabia de vivir. Vivimos en una sociedad donde la gente no aprende a cerrar puertas, no aprende a cerrar círculos, no aprende a poner punto final a una relación, a una circunstancia. Y entonces al ponerle una coma, una pausa, aparentemente la historia va a continuar. ¿Cuántas personas, hablando de relaciones de pareja, en lugar de haber puesto un punto final, hasta el día de hoy han puesto una coma y siguen sufriendo cuando tuvieron que haber reconocido que era el momento de contar una nueva historia? Y no sufren por falta de orientación o de consejos. Sufren por necios, porque se quedan en un lugar donde solo reciben migajas. Y cuando alguien, a pesar de los hechos, de las evidencias, no abre los ojos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando ponemos punto final es porque estamos siendo realistas en el contexto espiritual de la palabra de Dios. Si algo no cambia, el que debe cambiar es uno. Y cuando tú cambias, cambia todo lo demás. Dios dijo: ¿por qué estás llorando? ¿Por qué no le pones un punto final a esto?
¿Por qué pones un signo de interrogación? ¿Qué me querrá decir Dios? Pues te lo está gritando, papito, no te lo está diciendo, está de a gritos te lo manda. Dios se acabó, game over. Vuelve a comenzar, hazlo otra vez, pero no te quedes arrastrando en un estado de negación. Uno tiene que aprender a agradecer a Dios las circunstancias, lo que vivió, pero cuando algo se cerró, uno tiene que continuar hacia adelante. Uno tiene que aprender a avanzar. Uno tiene que aprender a darle gracias a Dios por lo que sucedió, pero hay otra cosa hacia adelante. Y yo necesito eso. Yo necesito lo que Dios tiene para mi vida. No podemos tener lo nuevo de Dios si no soltamos lo viejo de nosotros. No podemos tener nuevas experiencias con Dios si no queremos soltar las experiencias viejas. Necesitamos lo nuevo, tenemos que avanzar hacia lo nuevo, sacudirnos el polvo y decir: Señor, de aquí en adelante yo sigo caminando, renuncio a esto, corto con esto, le quito el candado a esto, tiro aquello, porque tú me quieres suelto, liviano hacia adelante. Esa es una manera muy sabia de vivir. De alguna manera la cultura en la que venimos arrastrando, cultura, no demonios, cultura que venimos arrastrando, es una cultura de guardar todo. Regularmente en los patios de atrás de las casas está lleno de cosas viejas que nunca vamos a usar. Guardamos el saco del abuelo, guardamos esta reliquia, guardamos esto, guardamos ollas que no sirven, guardamos fierros viejos por si algún día lo ocupamos, y nunca lo ocupamos. Pero una demostración de que estamos acostumbrados a guardar basura, a guardar ropa que ya no queremos, pero algún día, pero no la quiero, pero está buena esa ropa y ahí la tienes y dura un año que no te pones esa camisa. Evidencia es que si eres capaz de guardar algo que es externo, ¿cuántas cosas no guardarás en tu corazón? Las mentes ricas, no dije los ricos, las mentes ricas caminan livianos. Siempre se mantienen lo más livianos y con los más espacios disponibles para lo nuevo, para lo que viene, para lo que está hacia adelante. Pero cuando no aprendemos a soltar. Hace poco hubo una inundación en un lugar. Pobrecita esa gente, mira esos sillones, qué feo se ven flotando. Qué bueno, por la inundación se fueron esos viejos sillones que tenían como 60 años. Bendita tempestad. Si no fuera por la inundación, nunca sacan esos sillones viejos, quebrados de lado. No, porque ¿cómo los voy a soltar? ¿Cómo vas a querer lo nuevo si no sueltas lo viejo? No al viejo, lo viejo. Ese es el principio del vacío. Ese es el principio del vacío. ¿Quieres lo nuevo? Suelta lo que tienes. Aprende a soltar. Eso es un camino de tener fe. Dicen amén. La mayoría de las veces no interpretamos lo que nos acontece. Existen consecuencias y existen pruebas. Diga conmigo, existen consecuencias y existen pruebas. Miren, mis hermanos, en una cultura llena de superstición, y aunque nosotros somos pastores, somos una iglesia, creemos en la Biblia, creemos en Dios, creemos que cerramos los ojos y hablamos con Dios, indudablemente eso es por fe, pero no todo es espiritual. En una cultura mexicana de la superstición, de qué dicen los horóscopos, qué dice el tarot, que si préndele la velita a aquel para que te pongas de novio y pon de cabeza al otro porque ya te quedas quedando solterón, y en la buena suerte, en una sociedad donde el cachito de la lotería, todo tiene que ver con la buena suerte. Entonces le ponemos a los santos, a los demonios o a los ángeles o a quien sea, que en lo que estamos viviendo es circunstancia espiritual y no somos culpables de lo que nos está aconteciendo. Por eso es importante entender esto. Por eso puse a Adán y Eva. Cuando Adán escucha la voz de Dios, ponga atención, escucha la voz de Dios,
Adán dice: Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Esa era una justificación. Me está sucediendo algo que nunca me está sucediendo, y Dios lo ubica. Y la pregunta que Dios le hace tiene que ver con sus decisiones. Y Dios le dice: ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Me estoy explicando? Escuche bien. Hay gente que viene llorando a un altar, a una terapia, con un psicólogo, con un terapeuta, con un hermano, con una familia. Vienen llorando y vienen llorando su circunstancia. Y la pregunta puede ser: ¿y te pusiste de novio con el dijimos que no te pusieras? ¿Te fuiste con aquellos amigos que te dijimos que no te fueras? O sea, Dios está ubicando a Adán y a Eva diciendo: lo que estás sintiendo no es un asunto externo, es un asunto de necedad. Por lo tanto, no estés tratando de poner culpables cuando es una consecuencia de tus decisiones. Y muchas personas, los sentimientos, tristeza, angustia, soledad, llantos y lo que están viviendo no es un asunto externo, solo son las consecuencias de que, sabiendo que no deberían hacer aquello, lo hicieron. Pero Dios tiene un propósito en eso. Ay, por favor, usted se imagina a Eva y a Adán saliendo de ahí, expulsados. Dios tiene un propósito en esto. No, el propósito de Dios es que estuvieras en el huerto, no que salieras expulsado. ¿Cuál propósito de Dios? Necedad, desobediencia, rebeldía. Ustedes están teniendo esa consecuencia. ¿Cuál propósito de Dios? Por algo pasan las cosas. Pues hay cosas que no deberían haber pasado, pero pasaron porque querías que pasaran, sabiendo que no debías hacerlo. Tócalo, Señor. Lo único que produce que seamos destructibles son nuestras decisiones. Porque si nos ponemos y nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios, no hay circunstancia que nos pueda mover. Miren, supongamos, la expulsión del huerto del Edén es una consecuencia. ¿Sabes qué es una prueba en tu vida y qué es una consecuencia? Lo vas a interpretar así. Consecuencia cuando tú sabes que no tenías que hacerlo y lo hiciste. No digas: el Señor me está probando. No te está probando Dios. No te está probando. Ay, casi me daba una coma diabético, casi a 500 llegaba. Si sabes que tienes ya, ¿para qué le metes chocolate? ¿Para qué le metes vainilla? ¿Para qué le metes pastel? ¿Para qué le metes? No estoy diciendo que Dios te está probando. Eres un descuidado y si te mueres es por necio. No sé si me estoy... Es que tenemos que ser realistas, porque si todo lo espiritualizamos, ¿cuándo crecemos? No es: el Señor me probó. Y no te probó el Señor, tú te comiste todos los caramelos. Y es una consecuencia que estés ahí en el hospital, conectado a un aparato y a otro. ¿Por qué? Porque tú quisiste sabiendo que no tenías que hacerlo. Entonces, si sabemos interpretar que si lo que te está aconteciendo, tú dices, y tienes que ser honesta y honesto contigo mismo, tienes que decir: ¿por qué estoy pasando esto? O sea, ¿por qué, si yo le sirvo al Señor, vengo a la casa de Dios, platico con mi Señor todos los días, trato de testificar, trato de ser lo más correcta o correcto? Si tú te dices: ¿y por qué me está pasando eso? Entonces debes interpretar que esa no es una consecuencia, esa es una prueba. ¿Por qué le pasó a Job lo que le pasó? ¿Y qué hizo Job para que le pasara? No hizo nada. Desde el principio el libro de Job habla cómo este hombre era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era uno de los hombres más íntegros. Bueno, era el más justo sobre la tierra. Y al más justo de repente le vienen un montón de circunstancias. Y entonces él puede decir: pero todo lo estoy haciendo bien. Pero Dios está diciendo: te estoy probando. Prueba y consecuencia no es lo mismo. Y regularmente la mayoría de los creyentes no están siendo probados,
Solo están viviendo las circunstancias y las consecuencias de sus malas decisiones, pero hay que ponerle un término espiritual. Sabe Dios por qué hace las cosas. Por eso las sabe por qué hace las cosas. Y tú también sabes por qué las hace. Cada quien sabe por qué hace las cosas. Pero tenemos que admitir y reconocer que para ser imparables, para ser inquebrantables, para ser indestructibles en esta vida, tenemos que aprender a decidir con inteligencia todos los días. Todos los días. Y sin duda alguna la vida espiritual, los dones del Espíritu, la unción del Espíritu son extraordinarios en nuestras vidas. Hay que buscar al Señor. Pero resulta que la gente que hizo milagros en la Biblia, algunos de ellos llegaron al cielo, tocaron la puerta y le cerraron la puerta. Y ellos dicen, ¿por qué no nos dejas entrar? Y hablan de la vida espiritual. Si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Dios le dice, no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Y viene otro grupo de gente que no hizo milagros espirituales, pero amó al prójimo. Y a ellos les abren la puerta. Y uno pregunta, ya a nosotros, ¿por qué si no nos dejas entrar y a aquellos no? Porque me vieron hambriento, me dieron de comer, me vieron sediento, me dieron de beber en la cárcel y me visitaron enfermo y estuvieron conmigo. Los aspectos del carácter determinando la entrada al cielo o no. Los aspectos espirituales. De nada sirve una persona espiritual con un carácter pésimo, sin compasión y sin amor por otros. Las decisiones que tomemos tienen que ser basadas en la palabra de Dios, en los principios de la palabra de Dios. Problemas. Los problemas existen para ser resueltos, no para que nos perturben. Si vemos los problemas como problemas, entonces son un problema. Ese es el problema de mucha gente, que los problemas los interpretan como problemas. Y puse un huracán como imagen. Cuando tenemos un problema, tenemos un huracán, por así decirlo. Y la pregunta más común del fenómeno del huracán es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y esa pregunta no tiene respuesta. Esa pregunta alimenta a la víctima, al que se está haciendo la víctima. ¿Por qué a mí? Esa es una pregunta incorrecta. ¿Por qué a mí, Señor, que yo tanto te sirvo? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? ¿Dónde estabas donde yo? Esas preguntas son preguntas que no tienen respuesta. No podemos avanzar si nosotros en algún sentido nos hacemos las preguntas equivocadas. ¿Por qué? No tiene respuesta. La pregunta es ¿para qué? ¿Cómo lo logro? ¿Qué hago con esto? ¿Qué sigue en mi vida? ¿Cómo enfrento esta circunstancia? ¿Cómo camino en medio de esta adversidad? En una sociedad victimizada, la pregunta es ¿por qué a mí? Pero las personas que tienen carácter dicen, ¿cómo logro salir de esto? ¿Qué necesito para seguir avanzando? ¿Cómo salgo de esta crisis? ¿Cómo saco adelante mi familia? Son las preguntas correctas, las preguntas que brindan una solución, no las preguntas que dicen ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿O por qué tú crees o yo creo que somos intocables? Si el más santo y sagrado y puro de esta tierra llamado Jesús no fue intocable. Lo traicionaron, vivió en pobreza, no fue intocable. ¿Y por qué si ellos no fueron intocables, por qué llegamos a creer nosotros que somos intocables? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no tendría derecho a probarnos? Si Él es el dueño de todo y Él pesa los corazones, y la Biblia misma menciona que nuestra fe tiene que ser probada, pasada por el fuego. La palabra huracán suena a desgracia, porque todos los noticieros siempre que hablan de un huracán hablan de lo malo del huracán, pero nunca hablan de lo bueno. Porque los huracanes traen más provecho
Qué desgracia. ¿Saben cuál es el problema de la gente cuando hay un huracán y cuando va a pasar por sus zonas? La mentalidad. Se inunda la casa. Bueno, se va a inundar porque el fraccionamiento o donde edificaste tu casa, sabes que por ahí pasa el río y el río va a seguir su cauce. No sé cuántos conocen Tijuana, un servidor la conoce, Tijuana, y es una de las ciudades donde hay más inseguridad, no solamente en el contexto de que hay masacres y problemas fuertes, sino que cuando tú vas a Tijuana, hay casas que están en un cerro y en una colina, a la orillita. Y ahí ponen su casa sabiendo que, fíjense, ¿cómo le hacemos? Pues, está a la orillita y casi hasta quieren poner así como un balcón en el vacío. Entonces, si viene una tormenta, viene lluvia, el agua empieza a deslavar y le echan la culpa al gobierno. ¿Cuál gobierno, papito? ¿Para qué te pones ahí? Se va a ir la casa. Y no es una desgracia en el sentido directo, es una ocurrencia de tu parte poner una casa donde sabes que va a peligrar. ¿Por quién tiene miedo en un huracán? Aquel que tiene una casa de cartón o donde tiene la lámina de lado. Pues obviamente si viene un ventarrón se va a volar la casa. Pues ¿quién dijo que no? Pero el que tiene una casa edificada en una zona correcta, con los fundamentos correctos y está resguardado, dice que venga el tornado que quiera. De aquí no me muevo. La seguridad tiene que ver con la base. Porque los huracanes traen lluvias que quitan sequías en zonas. Le dan fuerza y con la fuerza, del agua, la fuerza misma del huracán y toda esta revolución limpia ríos y arroyos. Los huracanes tienen la posibilidad de recargar los acuíferos. Ponga atención. Los huracanes, por ser tanta cantidad de agua, vienen a llenar las presas. Los huracanes mantienen el equilibrio en el calor de los océanos. Arrastran nutrientes en el mar a zonas que lo necesitan. Absorben el calor de las zonas. Limpian los árboles y los bosques con sus vientos y se llevan la contaminación. Entonces, no es una maldición que haya un huracán. La maldición es que usted o yo vivamos en una zona donde el gobierno, donde los que edificaron, los que construyeron las casas, los que no hicieron una buena planificación, pues la inundación se lleve a todos. Lo mismo pasa con los problemas. Nunca ha sido el problema. El problema es dónde estamos parados cuando viene el problema. ¿En dónde está nuestra fe cuando viene esa circunstancia? Y el engaño del enemigo, ¿ves? Entre más te metes con Dios, más problemas tienes. No, yo en cuanto me metí a las cosas de Dios, me empezaron a llover problemas. O sea, ¿qué me quiere decir? ¿Que nos vayamos todos de la iglesia? ¿Que dejemos todos a Dios? Porque hay muchos problemas y allá no hay problemas. Allá todo está bien. En la droga, en el alcohol, en la prostitución, en la vida desenfrenada, en los adulterios, en andar buscando cristal. Allá está todo bien. Si aquí está bien. Si el enemigo a quien quiere destruir es a los hijos de Dios, los que están en el fundamento. Pero no creas que eres un intocable. La Biblia no dice que no vas a pasar por el fuego. La Biblia dice cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, mi papá y el diablo platicaron anoche. Ah, de veras, sí. ¿Y qué pasó? El diablo te pidió. ¿Cómo que me pidió? Que si te soltábamos un ratito para que te diera una zarandeada. ¿En serio? ¿Y tú rogaste por mí? Claro que sí, rogué para que tu fe no falte. Mañana a las 4 de la mañana tienes una cita con el enemigo. Dios no evita las circunstancias. Dios permite las circunstancias para ver en dónde estás parada, para ver dónde estoy parado, para ver dónde está parada y dónde está sostenida nuestra fe. Quiero que escuchen estas canciones. Pónganle atención. Levanto mis manos
aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar. cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cuando le preguntas a las personas por qué les gustaban esas canciones, dicen, es que está muy bonita. ¿Por qué está bonita? Está muy hermosa. Ajá, ¿por qué está hermosa? Y no está hermosa por los coros, porque tiene que ver con alaba, porque tiene que ver con sumergirte en el río del Espíritu. ¿Saben por qué están hermosas esas canciones? Y puse 3 canciones desde una cultura mexicana cristiana que en su momento vendió millones de discos, cada una de esas canciones de diferentes artistas cristianos. Dani Berrios, Jesús Adrián Romero, Samuel Hernández. Vendieron millones nomás con esas canciones. Y se cantaban en la mayoría de las iglesias de toda Latinoamérica, porque había un mismo sentimiento, porque se identificaban no con la parte de los coros, se identificaban porque esas canciones, que no son malas, solo quiero que piense lo que voy a decir, son canciones que identifican a la persona con su derrota y su pensamiento de destrucción y de miseria existente, porque hablan de que estoy cansado, y ese soy yo. Derrotado, ese soy yo. Levanto, aunque no tenga fuerza, ese soy yo. Él va abriendo caminos porque alaba, aunque estés en la prueba, si estás llorando, ay, esa cuenta que me está cantando a mí. Esa es la cultura que destruye la vida de los creyentes. Una cultura que en el contexto en la Biblia deberíamos de vivir como más que vencedores. Una cultura bíblica en la que todos deberíamos adoptar patrones de conducta que dijo el apóstol Pablo: he aprendido a estar contento, señores, contento cualquiera que sea mi circunstancia. Él dijo: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, en todo y por todo, porque esa es la actitud de una cultura bíblica, espiritual en los hombres, en las mujeres. ¿Qué pasa cuando pasa algo en nosotros? Una enfermedad, una crisis, falta de empleo, que no hay mucho dinero. Ahí se nota la derrota de muchas personas. Que su vida cristiana es emocional. Que están enganchados solo mientras todo dure bonito, mientras todo esté bien, mientras todo sea maravilla. Pero la Biblia dice que hay gente que oye la palabra y no tiene raíz, porque en la primer prueba que viene se apartan. Porque para mantenerse en esta tierra con Cristo hay que tener fundamentos y raíces para ser indestructibles, para que nada nos robe la paz y para que nada nos robe la fe. Tenemos que demostrarlo a través de las pruebas. El desánimo no es algo que la fe aplauda. A la fe el desánimo le hace los mandados. ¿Dónde está nuestra fe? Vean lo que dicen estas últimas citas. Primera de Pedro 1:3.
Primera de Pedro 1:3. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 1:3. Permítanme que andaba equivocado. Aquí está. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Está hablando de nosotros, para una herencia incorruptible, más allá de la muerte, ¿verdad? Incontaminada e inmarcesible, reservada para los cielos, en los cielos, ¿para quién? Para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios nos guarda por la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo próspero. ¿Se da cuenta? La salvación que está preparada para el tiempo postrero, en lo cual vosotros se alegran en esa salvación, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aunque tal vez por un breve tiempo, por un pequeño momento, tu fe tenga que ser probada, ese breve tiempo va a decirle mucho a Dios. Miren, porque hay algo que lo que voy a decir, o sea, no es un asunto teológico, pero es una percepción personal. ¿Ok? Yo creo que Dios es omnisciente. Para los que no saben qué es omnisciente, se los explico. Omnisciente significa que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, y nada se va, ni se aparta de sus pensamientos. Decía, aún antes de que tú le pidas, es lo que dice la Biblia, Él ya conoce lo que vas a decir, ¿verdad? ¿Así dice o no dice? Pero permítanme pensar así. Dios es tan respetuoso de nosotros, es lo que yo pienso, por eso Dios nos prueba, Dios es tan respetuoso en su omnisciencia, que Él conoce todo, pero no entra a la mente mía como yo creo. Es una hipótesis, sino que dice, voy a respetar incluso lo que quieras pensar, pero como no sé lo que estás pensando, porque yo quiero decidir no saberlo, te voy a probar. Y cuando te pruebe, la forma en que reacciones, la forma en que hables, lo que digas, me va a decir a mí en qué estamos parados tú y yo. Por eso dice el libro de Deuteronomio, que el Señor le puso al pueblo esa prueba de comer agua, de tomar agua, de comer pan durante 40 años, y vinieron las serpientes y el Señor los libró, pero dice, para probar tu corazón, para ver qué hay en él. Señor, ¿por qué tú tienes que probar mi corazón si tú ya sabes qué hay en él? O sea, ¿estás jugando? Si tú ya sabes lo que hay en mi corazón y me pones una prueba, ya sabes para qué me pruebas si sabes lo que voy a responder. Pero si me pruebas es porque entonces tal vez has decidido respetarme. Y con la prueba te voy a demostrar en dónde estoy parado. Mis hermanos, las pruebas no duran para toda la vida. Hay problemas, pruebas, consecuencias, son diferentes, y un paquete no incluye el otro. Cuando Dios prueba tu fe, es porque Él quiere purificarla. De alguna forma, nadie se libra de esta prueba, ni el Hijo de Dios, que estuvo de rodillas, nuestro Señor Jesús, y
Casi todos sabemos esta historia. Estaba a punto de que viniera Judas. Y Jesús dijo de rodillas, Padre, o no sé si estaba de rodillas, pero él dijo, Padre, si es posible, si es de alguna manera es posible que yo tenga que brincar este paso, que pase de mí esta copa. Pero después el Señor no es que se estaba retrayendo, estaba haciendo una oración humana. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces el Padre le dijo, tienes que probar la copa. Y probó la copa de la traición, de los golpes, de la injuria, del rechazo y de las burlas. Y aún así el Señor se mantuvo conectado a su Padre. No somos indestructibles porque nadie nos toca. Somos indestructibles porque a pesar de todo lo que nos pasa y todo lo que vivimos, seguimos firmes en el Señor. A mí usted no me habla de un recién convertido, que yo aplaudo que se haya convertido. A mí hábleme de alguien que tenga 30, 40 años firme en el Señor y hasta aquí su fe no se ha movido. De ese hábleme. De alguien que ha pasado circunstancias y situaciones en su vida de salud, de matrimonio, de finanzas, de circunstancias tal vez dentro de una iglesia, y que hasta el día de hoy no ha dado un paso atrás. No me hable de los que entran y salen, de los que hoy están y mañana no están, que hoy se convierten, mañana se desconvierten, hoy están bailando y mañana están en el altar. De esos no me hable porque no me importan. Esa mediocridad no sirve. En una de esas que anda en el baile, Cristo viene y se va directito a ya sabe dónde. Hábleme del que es firme, del que no niega la fe, del que aprendió a abrazar la palabra de Dios, de que aprendió a tener convicciones. Al final el cielo es una recompensa a quien se ha mantenido firme en esta tierra, pese a quien le pese y pase lo que pase. Alguien que dice, yo con Cristo hasta la muerte. Ese es ser indestructible. Ser indestructible a pesar de la traición, de las injurias y de los levantamientos en tu contra, y que al final sigas manteniendo tu fe en el Señor. Por eso le dijo la esposa de Job a Job, ¿aún retienes tu integridad? La esposa. Y fíjense cómo lo remató. Maldice a tu Dios, o sea, a tu Dios, no el mío, a tu Dios, al que dices que te iba a bendecir. Mira cómo te tiene, pobre perro leproso. Das vergüenza, das lástima por mí, muérete. No te quiero volver a ver en mi vida. Esas son las palabras del amor de su vida, de la ayuda idónea. Y ahí está la prueba más fuerte. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Todavía estás firme en ese Señor que alabas y adoras? ¿Cómo lo puedes adorar? Mira cómo te tiene. Esa es fe inquebrantable, señores. Maldice a tu Dios y muérete. Y él le contesta en medio de la angustia física, pero no del alma. Has hablado como una mujer loca, de remate. Como una mujer loca, fatua has hablado. Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo vamos a soportar. Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo Él me va a levantar. Pero, y luego todavía dice, pero aún si Él no me levanta físicamente, yo sé que cuando abra mis ojos y salga mi alma de esta carne, mis ojos verán a Dios. No me vas a mover, le dijo. No me vas a mover. No me vas a mover. Que nada te mueva de tu fe en Cristo. Nada. Mantente firme. Los inquebrantables, los indestructibles, no tienen medallas, tienen cicatrices. A pesar de que entró la bala, a pesar de que la espada atravesó parte de su cuerpo, te enseñan las cicatrices y te dicen, aquí están las marcas, pero firme en mi Señor. Los que son intocables, los que no tienen una sola herida en su cuerpo, es porque no saben el sabor de la fe. Pero la Biblia dice que la vida cristiana es una carrera con batalla. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Va a pasar el tiempo,
No sé cuántos años mi esposa y yo vamos a durar casados. Estoy hablando por mí. No sé si voy a vivir 70, 80, 90 años, no lo sé. Pero algún día voy a dejar todo esto físicamente, a mis hijos, mis nietos, no lo sé. Y algún día este cuerpo saldrá de esta carne, se quedará aquí, y esta alma saldrá de este cuerpo. Voy a estar delante del Señor. Nada me voy a llevar. Porque nosotros construimos para la eternidad aprendiendo a vivir en esta tierra, pero no nos aferramos a esta tierra. Aprendemos a vivir para la eternidad. ¿Para qué te estás preparando para vivir? Prepárate para vivir en la eternidad. Vive en consagración delante de Dios. Que nada ni nadie te detenga, que nada ni nadie te desanime, que nadie te mueva en tu fe, que nadie, no importa la edad que tengas. Yo decidí aceptar a Cristo desde los 14 años. He pasado pruebas, por supuesto que he pasado muchas. ¿Y qué si me rajo una tarde aquí cuando debíamos todo y todo estaba lleno de tierra aquí? ¿Qué si? No, pues no, ya mejor, Señor, ya renuncio. ¿Qué si? Que si le hago caso a los comentarios o a los desánimos propios? ¿Qué? ¿Dónde estaría usted? ¿En dónde estaría sentado? ¿Dónde se estuviera congregando ahorita? Supongamos que esta iglesia no existe porque hubo un hombre de fe que se acobardó, que no quiso seguir, que no quiso luchar, que no enfrentó a los que le estaban cobrando, que no enfrentó la circunstancia, porque mejor se fue a su casa. Y ahí ¿dónde estuvieras congregado tú? No estoy diciendo que esta es la esperanza para tu vida, pero ¿en dónde estuvieras? ¿Dónde estuviera tu fe? Pero no me rendí, y aquí estás tú como evidencia que cuando no te rindes, que cuando sales adelante, que cuando nada te vence, a pesar de todo, Dios te recompensa. Que nuestra fe sea probada. Cierra tus ojos un momento al Señor.